Luego de crecer 1,9% en 2014, es casi un hecho que el PIB de Chile se habría expandido solo 2% durante el año pasado. Muchos hablan de estancamiento de la economía, ya que las expectativas para 2016 son prácticamente iguales a los números que les acabo de mencionar. En este escenario de enfriamiento económico y bajo precio del cobre, el gobierno ha sido claro en que no hay espacio para gastos extra. Queremos analizar cómo ven en el Ministerio de Hacienda el momento nacional y por eso nos acompaña el titular de la cartera, Rodrigo Valdés. Ministro, gracias por estar con nosotros. Hola, Nicolás. ¿Qué tal? Ministro, usted ha utilizado la jerga de las vacas para hablar del estado económico de nuestro país. Hace un tiempo mencionó que están las vacas light, que están las vacas diet. Ahora, en los primeros días de febrero, ¿cómo están las vacas de nuestra economía? Bueno, desde que nosotros hicimos el presupuesto, lo enviamos en septiembre al Congreso, lo aprobamos en noviembre. La verdad es que la fotografía es un poquito menos positiva en el mundo. El precio del cobre siguió cayendo, estuvo bajo $2 hace algunas semanas. Las bolsas tuvieron un inicio muy malo de año. Entonces el mercado financiero global ha sido poco afortunado. En el lado interno yo diría que no hemos tenido grandes sorpresas. Sí, la economía ha crecido algo menos de lo que habríamos esperado, pero el resto de las variables más o menos han estado dentro de lo que se preveía. Pero ciertamente el mundo se nos ha puesto más complejo y yo diría que las vacas adelgazaron un poquito más, digamos. ¿Pero están más flacas, están raquíticas? Están más flacas, pero tenemos buenas vacas también. Tenemos una economía que yo a veces he dicho que está a dos velocidades. Hay una zona de la economía, una parte de la economía que está creciendo muy poco, está incluso en recesión, y hay otra parte que está expandiéndose bastante, de tasas bastante más interesantes. Esto tiene que ver con el tipo de cambio al final. Nosotros pasamos en 3 años de tener un tipo de cambio que hacía muy difícil para los exportadores no cobre competir, para los que sustituían importaciones era difícil, y habían algunos sectores que estaban en boom. ¿Qué sector le llama la atención por el dinamismo? Porque la construcción tuvo un factor puntual que fue la entrada en vigencia del IVA a la venta de viviendas ahora en 2016. Entonces, de hecho, se espera que este año caiga la construcción. La verdad es que se exageró un poco el efecto del IVA en el boom que vimos de ventas, pero todavía queda por construir muchas de esas casas y por lo tanto yo espero que la construcción en términos de cuánto aporta al PIB va a seguir siendo muy dinámica, si bien las ventas posiblemente se suavicen un poco. Hay sectores que si uno ve, por ejemplo, inversión según el catastro que hace la Corporación de Bienes de Capital. ¿Dónde está yendo la inversión en Chile? Evidentemente, en minería hay mucho menos que antes. Exacto. Llevamos 3 años de una caída muy fuerte. Estamos volviendo al año 2005, 2004 de los niveles de inversión en minería después de que se duplicó, casi cayó a la mitad. Pero el sector forestal, por ejemplo, el sector manufacturero, el sector energético, tienen aumentos de intenciones de inversión e inversión efectiva muy importantes. Entonces son sectores que por distintas razones, el energético por razones obvias, hay mucho más incentivos a hacerlo, hay una serie de factores que explican eso, pero otros sectores que son mucho más rentables hoy día de lo que eran hace pocos años. Y esos sectores están expandiendo. La gente que va al sur, por ejemplo, va a ver que hay mucho más actividad en el sur de Chile. La agricultura es evidentemente mucho más rentable hoy día que hace algunos años. Además tenemos más lluvia este año y por lo tanto, fíjese que tuvimos este año, y está ahora pasando, el revalúo de los bienes raíces agrícolas. Siempre es un parto eso, porque se lanza y se posterga y la gente alega con buenas, malas razones. Este año ha pasado completamente desapercibido. ¿Y por qué en parte? Bueno, porque el mundo agrícola está con muy buenos retornos. Pero usted señala cuando dice que hay sectores que por el aumento del precio del dólar, o sea, la depreciación del peso chileno se ha beneficiado. Usted menciona a los exportadores agrícolas, porque uno ve las cifras de exportación y cayeron fuertemente durante el año pasado. Obviamente el escenario internacional tiene mucho que ver. ¿A ellos se refiere cuando el dólar le ayuda? Una cosa es, claro, que nos gustaría que las exportaciones de todo tipo crecieran más rápido. Pero eso se encuentra con un mundo más difícil. Muchos de nuestros exportadores, por ejemplo, no mineros. La industria en particular, la manufactura exporta a Sudamérica. Brasil, por ejemplo, un caso bien específico. Brasil está en recesión. Además ha depreciado mucho, entonces es difícil para ellos. Pero en general hay sectores que hoy día son mucho más rentables que antes a este tipo de cambio. Lo que la economía necesita es mover recursos, capital, personas, los mismos empresarios, que piensan en estos nuevos sectores. Y esta economía que no crece tanto, en el fondo esconde esta realidad de ajuste de sectores que son menos interesantes hoy día a sectores que son más interesantes. Nos encantaría que esto pasara rápido,
Estaría mucho mejor para la economía, pero se demora. Ahora, está pasando y están todos los incentivos para que pase. Ministro, como cierre de 2015, quiero invitarle a usted y a las personas que nos ven en la casa para que veamos las distintas variables macroeconómicas y veamos cómo fue la foto de 2015 en nuestra economía. Por ejemplo, le invito a que veamos esta pantalla. Crecimiento del PIB. Se espera que sea 2% si es que las estimaciones del IMASEC de diciembre, que se conocerán el viernes, están en lo correcto. Inflación ya cerró en 4,4% por arriba del rango de tolerancia del Banco Central. Desempleo promedio fue 6,3%. Ahora sí, usted me puede decir, no, pues si fue 5,8%. Sí, ese fue el último trimestre, pero aquí estoy simplemente tomando un promedio de todos los meses de 2015, cerró en 6,3%. La inversión, medida a través de la formación bruta de capital fijo, según el Banco Central, cerraría en 0,7% este año. Y aquí un número que usted conoce muy bien, déficit fiscal con respecto al PIB, 2,2%. Con todo esto, con todo lo que vemos ahí, y en su primer año como ministro de Hacienda, ¿son números que a usted los esperaba o lo decepcionan a la hora de hacer un balance? Creo que no son números muy distintos a los que esperábamos hace, digamos, 4 o 5 meses atrás. Por ejemplo, cuando usted llegó en mayo. Bueno, se esperaba un crecimiento más alto. De hecho, nosotros tuvimos que decir que íbamos a crecer 2,25%. En un momento cuando llegué y fue una gran sorpresa para todos, como tampoco, la gente esperaba incluso un crecimiento más alto. Es cierto que hemos tenido una economía que está creciendo menos de lo que se esperaba hace un año, hace 2 años atrás, y menos de lo que puede crecer. También es una consideración importante. Yo estoy convencido que Chile puede más. Y hay que trabajar para que eso suceda. Pero de esos varios números que ponen ahí, yo me gustaría relevar varias cosas. Primero, la inversión está creciendo. Hasta hace poco tiempo estaba cayendo fuerte. Incluso esta pequeña subida esconde estas dos realidades. Sectores que están creciendo bastante y sectores que siguen contrayéndose. Ese es el primer punto. Segundo punto, el desempleo. El desempleo ha sido una muy buena noticia en el sentido de que con una economía creciendo poco, los economistas esperábamos que el desempleo hubiese aumentado. O sea, todos se han equivocado en los últimos 2 años con respecto al desempleo. Absolutamente. O sea, porque para este crecimiento habríamos esperado algo menos de fuerza de creación de empleo. Pero las distintas fuentes, el INE, la Universidad de Chile en su medición completamente independiente, lo que dicen las encuestas no ponen el desempleo como un tema prioritario para nada, está bien bajo en la lista. Todo apunta a que, por varias razones, podemos teorizar cuáles son, el mercado laboral en Chile ha sido muy robusto a esta desaceleración. Ha pasado en otras partes. El impulso fiscal en generación de empleo ha ido ya dejando su importancia en la generación de empleo. Se exageró mucho además el rol de la política fiscal y de la generación de empleo público en todo esto. Hubo menos creación de empleo público el año pasado, en 2015, que en 2012. Y ministro, también se exagera cuando se habla de que es la calidad del empleo no sería de las mejores porque es empleo por cuenta propia, ha habido crecimiento en el empleo no asalariado, entonces dicen, ok, perfecto, la tasa general está muy buena, pero viéndola desagregadamente, la calidad de los empleos que se están generando no son buenas. ¿También hay exageración ahí o es la realidad? Si uno mira los datos, creo que sería injusto decir que no ha habido generación de empleos de calidad. Por el contrario, la generación de empleos asalariados ha sido muy robusta todo el año. En las últimas 2 mediciones es verdad que el empleo por cuenta propia empezó a subir algo más, pero había estado muy plano durante todo el año. Entonces, si uno ve el año como en su conjunto, la verdad es que tuvimos un año de buena creación de empleo, sorpresivamente buena. Esto está pasando en Estados Unidos, está pasando en Perú, está pasando en Colombia. En todas partes tenemos sorpresas de un mercado laboral robusto con cifras de crecimiento más bajas de lo que se habría esperado. Hay muchas razones para esto. Una que yo creo que está pasando en Chile, que es muy importante, es que hay sectores de servicios expandiéndose más que antes. De nuevo, por este cambio, este giro, esta rotación de crecimiento. Y esos sectores son, primero, difíciles de medir para el PIB. Segundo, son más intensivos en mano de obra. Entonces, generan más empleo por unidad de crecimiento del PIB. Empleo por menos horas, empleos por contratos fijos en vez de indefinidos, porque es ahora las tendencias que se ha dado en el último tiempo. La caída de horas es una caída que tenemos ya de hace mucho tiempo en Chile, que es gradual, que va probablemente seguir sucediendo y que está bien que pase. En Chile, si uno se compara con otros países, trabajamos muchas horas. Somos menos eficientes de lo que deberíamos. Parte es por todas las horas que trabajamos. Entonces es una tendencia sana que yo no le doy ninguna connotación negativa, al revés. Creo que es bueno que el promedio de horas trabajadas en Chile se vaya acercando de a poco a los estándares internacionales de países desarrollados. Claro, siempre que se produzca lo mismo o ojalá más. Eso es lo que tiene que ver con la productividad. Eso es clave para crecer. Al final yo hablaba de estas 2 economías en 2 velocidades. Es una gran historia macroeconómica para Chile. La otra
es la productividad. Chile necesitamos todos ser mucho más productivos. Ministro, antes de que hable de productividad, porque vamos a ir allá, quiero mostrarle, y también a las personas que están en su casa, cuáles son las distintas expectativas de crecimiento del PIB para 2016. Precisamente para que hablemos de productividad desde ese año en adelante, quisiera que lo viéramos en la siguiente gráfica. Por ejemplo, ustedes en el Ministerio de Hacienda, con el diseño del presupuesto 2016, estimaron un crecimiento de 2,75%. El Banco Central, en el último IPOM de diciembre, rango entre 2 y 3%. El FMI y la última encuesta de expectativas económicas, también del Banco Central, igualan en un crecimiento estimado de 2,1%. Con esos números, ministro, y también usted lo señaló en una entrevista a Reuters cuando estaba en Davos, que van a actualizar la estimación de crecimiento. Todos entendimos que iba a ser una actualización a la baja. ¿Será así? Yo he dicho que el 2,75% que proyectamos a mediados de año, nosotros, cuando empezamos a diseñar el presupuesto, la verdad es que es un número que se ve muy alto para lo que está pasando hoy día en la economía. La economía lleva una velocidad de 2% de crecimiento, y llegar a 2,75 requeriríamos de noticias muy buenas en lo que sigue, por lo tanto es muy difícil de alcanzar. ¿Deberíamos crecer entonces al torno al 2% este año? Bueno, va a depender mucho de qué pasa afuera, de qué hagamos nosotros. Nada está escrito en piedra, he dicho yo muchas veces. Por suerte, en las últimas par de semanas hemos tenido una estabilización bien importante en los mercados internacionales. El precio del cobre empezó a subir. Las últimas encuestas, hoy día salió una encuesta de expectativas empresariales en Chile. No es que haya mejorado mucho, pero algo subía. Tenemos algunas indicaciones que van a que la economía podría empezar a crecer más. Ahora, vamos a tener un IMASEC de enero muy malo. Podemos volver a eso si quieres más adelante. Pero el de febrero debe ser bastante mejor, por razones estadísticas, básicamente. El crecimiento final lo vamos a conocer solo en 12 meses más, 13 meses más. Pero ustedes ¿dónde están viendo? ¿Entre claramente, 2,3% en esa rango? Claramente el 2,75 parece alto para lo que estamos viendo. Las mejores estimaciones son las últimas que están disponibles. Esa estimación de Hacienda tiene 6 meses, es vieja ya. Los analistas estimaban 2,8 cuando nosotros dijimos 2,75. Pero ahora tenemos la oportunidad. Ahora tenemos la oportunidad. Claramente la estimación que bien, ministro. No, la estimación la vamos a dar nosotros rigurosamente cuando hacemos actualizaciones formales. Una cosa importante es cuidar las instituciones, incluso qué dice el ministro de Hacienda respecto al crecimiento. Y nosotros actualizamos nuestra cifra de crecimiento cuando vamos a la Comisión Mixta de Presupuestos, al Congreso, a exponer de la hacienda pública, a exponer de la situación macroeconómica y de la situación fiscal, que se nos olvidó comentar antes. Sí, la vamos a comentar en el segundo bloque, Perfecto. Ministro, pero quisiera, antes de que termine esta primera parte, usted mencionó las expectativas de los empresarios, que siguen pesimistas desde hace bastantes meses según los distintos indicadores. A su juicio, ¿hay algo que nos diga que esas expectativas pueden mejorar? ¿Hay algo que esté sucediendo afuera, internamente, algo que ustedes estén haciendo? Hay muchas cosas que estamos haciendo. De partida, el focalizarnos en productividad este año es una cosa muy importante. Segundo, estamos cerrando varios temas. Lo tributario ya lo cerramos, esperamos cerrar lo laboral hacia marzo. Pero quiero detenerme en el tema de expectativas en dos aspectos. Primero, es normal que sean cíclicas. Cuando la economía está blanda, las expectativas bajan. Eso pasa en todas partes del mundo. Las expectativas en Chile son muy distintas que en otras partes de Latinoamérica. Y segundo, y esto creo que es donde más tenemos que trabajar, hay una discrepancia hoy día entre lo que piensan los empresarios y lo que piensan los consumidores respecto de su situación propia, personal, de la empresa, de la casa, versus de su expectativa país, sí, que está en una discrepancia récord. Desde que existen estas encuestas en Chile, que partieron una del 2001, otra del 2003, tenemos ya 12, 13 años. Entonces, algo está pasando en el ambiente, que la realidad microeconómica es mejor que la realidad que nos contamos entre todos. Puede ser porque tenemos una discusión pública más férrea, más dura de lo que debiéramos, porque hay escándalos políticos, hay muchas razones, pero creo que eso nos da una luz de que cuidando el clima, poniéndole contornos a las distintas discusiones, podemos mejorar mucho también las expectativas. Y un factor también puede ser mejorando la productividad de ese tema. Precisamente hablaremos con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, a la vuelta de esta pausa. Seguimos conversando con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Ministro, la presidenta señaló en ENADE que este va a ser el año de la productividad. Quisiera preguntarle, aparte de las comisiones que hay, tanto en el gobierno como también de la ACPC, ¿qué medida o hecho concreto podemos esperar de Hacienda que nos diga, Hacienda está tomando esta medida para impulsar el crecimiento? Bueno, estamos haciendo un conjunto de medidas. Cada una no es una gran medida,
porque aquí ya no tenemos balas de plata en que uno diga, voy a abrir la economía, tengo aranceles altos, o tengo un sistema bancario totalmente estatal. O bajar el impuesto de timbre estampilla, era típico. Pero eso tampoco es tan grande. Tenemos, sí, muchos ámbitos. Hay un ámbito en que hay que hacer cosas. Por ejemplo, en el ámbito de las exportaciones de servicios. Hoy día cuesta un montón exportar servicios desde Chile y somos muy rentables. Desde recuperar impuestos, desde poder registrarse. Entonces hay un mundo de medidas específicas ahí por hacer. Hay temas de infraestructura que hay que seguir monitoreando y haciendo. Hemos hablado de hacer un fondo de infraestructura que nos va a permitir movilizar recursos. Hay que hacer el proyecto de ley, hay que mandarlo al Congreso, aprobarlo. Hay temas en infraestructura también eléctrica. Nosotros en el gobierno hemos logrado, con una labor muy importante del ministro Pacheco, destrabar, avanzar, tener mucho más inversión en lo que se llama generación eléctrica. Hay plantas en construcción, muchísimo más que antes, que van a generar. Pero eso hay que transmitirlo, hay que llevarlo donde están los consumidores, donde está la fábrica. Ahora lo estamos llevando a Argentina también. Incluso Argentina, incluso porque sobra un poco de energía en el norte, entonces se puede mandar hacia allá, tanto gas como Exacto. Electricidad directa. Pero sería mucho mejor usar eso en el sur, donde falta más. Bueno, hay que hacer esas líneas de transmisión. Hay líneas de transmisión hoy día en construcción, hay que ayudarlas a que suceda. Sin transmisión, este esfuerzo de generación es mucho menos productivo que en el caso contrario. Entonces hay que entender un conjunto de medidas en distintos sectores, no el que está esperando una conferencia de prensa de usted diciendo esta es la medida que nos va a sacar del enfriamiento, de esa aceleración, mejor no hacerse tanta expectativa. Ojalá que nos contaran. Yo siempre digo, si usted tiene una buena medida, cuéntenos. Hay cosas simplemente de lomos de toro, de mejorar regulaciones. Hay temas en el mundo de la capacitación que podemos hacer incluso mejor. Capacitar más para que sea más útil la gente que capacitan los programas de gobierno, para que las empresas los puedan contratar y usar. Hay programas funcionando fantásticos, de choferes, de camioneros, pero podemos hacer una enormidad de más cosas ahí. Entonces, se trata acá más que de hacer un anuncio, porque hemos tenido anuncios en términos de productividad por años, es cambiarse como de chip. Lo primero que tiene que entenderse, y entenderse por todos, es que la productividad importa e importa mucho. ¿Usted le diría, por ejemplo, a los trabajadores chilenos, no solamente las empresas, que para sacar adelante el país, cada uno tiene que no trabajar más horas, sino que las horas que trabaja ser más eficiente, dedicarse más, darle vuelta y darle una vuelta de tuerca a cómo está trabajando para hacerlo mejor y quizás en mayor cantidad? Por cierto, este cambio de switch que digo yo pasa por ahí, pasa porque todos nos preocupemos de ser más productivos. Desde un empresario que inventa un proceso nuevo hasta yo mismo, que la hora del cafecito sea más corta. Yo creo que hay una cosa trivial en Chile. Sabemos que no somos desarrollados porque tenemos una distribución del ingreso, de oportunidades muy distinta a la que tiene un país desarrollado. Pero lo segundo es porque somos menos productivos. Los números son bien brutales en esto. Un trabajador australiano, trabajando las mismas horas que un chileno, con las mismas máquinas que tiene un chileno, produce 50% más. La pregunta es ¿por qué? Y ahí es porque es más productivo, pero hay que escarbar adentro de por qué es más productivo, porque se pasa pidiendo permiso, porque no tiene el capital humano. En ese sentido, ahora que habla de productividad y de los trabajadores, ministro, usted cuando se lanzó el año de la productividad, hace algunos días usted mencionó que en la reforma laboral hay elementos que promueven la productividad. Y la verdad que los empresarios, los expertos que han visto el proyecto no lo ven. ¿Dónde está esa señal para mayor productividad? Yo tampoco la tengo clara. ¿Dónde ve usted en la reforma, ministro, que haya elementos que promuevan la productividad? Hay dos aspectos. Aquí hay un aspecto que ojalá suceda, que es que haya mejores relaciones laborales en Chile. Y en la medida que trabajador y empleador se pongan de acuerdo en más cosas, tengan mejores pactos de distinto tipo, eso va a ayudar a la productividad. Que sectores que puedan crecer rápido tengan mejoras salariales más rápido. Aquellos que no puedan, se pongan de acuerdo. ¿Saben qué? No podemos. Porque si hacemos estas mejoras, la empresa no va a poder sobrevivir. Si hay una buena relación empleador-empleado, empleador-trabajador, eso se puede lograr. Y esa es una apuesta grande del proyecto de ley, que le da más poder al trabajo para que pueda negociar de mejor manera con Básicamente, si hay un mejor ambiente laboral, una mejor relación, van a trabajar mejor. Ese es el mensaje. Ese es uno. Y hay una segunda pata, que es muy importante, que de a poco se ha ido olvidando. Pero este proyecto está armado en 3 grandes bloques. El primer bloque es que la huelga sea efectiva. El segundo es que sea el sindicato titular de las relaciones con
el empleador. Y lo tercero son pactos de adaptabilidad. Aquí hay una serie de posibilidades de cambiar jornadas, turnos, maneras de trabajar 4 días a la semana y descansar 3, trabajar más horas probablemente esos días. Eso lo propone esto, y si el sindicato acuerda este tipo de pactos con el empleador, eso es pura ganancia de productividad. Imaginemos, por ejemplo, que hay empresas que 2 o 3 meses al año necesitan tener pics muy importantes de esfuerzo. Bueno, este proyecto de ley, si es ley, le da mucho más posibilidades a la economía para adaptarse a esto. Si hay un rubro que requiere trabajar 4 días a la semana y los otros 3 días, la verdad es que baja. Bueno, este proyecto de ley permite ese tipo de adaptación. Ministro, hablemos de un punto de ese proyecto de ley que sigue generando dudas y desde afuera se ve que fue el principal punto de conflicto entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, que es el reemplazo en huelga, las adecuaciones necesarias que puede hacer el empleador. Si nos puede decir cuál es la idea y el concepto que quiere el gobierno para poder entenderlo, que es el mensaje que ustedes le quieren dar a los partidos políticos y que me imagino que es lo que ustedes quieren que sea aprobado en el proyecto cuando se vuelva a discutir en marzo. Claro, hemos avanzado mucho en redacciones y en marzo yo espero que ya esas redacciones sean las finales. Hemos tenido distintas redacciones en los últimos meses, pero la cuestión es bien clara acá. Lo que queremos es que, primero, si un sindicato está en huelga, ¿sí?, esa empresa no pueda contratar trabajadores externos para reemplazar a esos trabajadores. Reemplazo externo fuera de la discusión. Súper claro. Dale. Algo menos evidente es qué hace la empresa y los trabajadores que no están en huelga cuando una parte de los trabajadores de la empresa están en huelga. Entonces, si es que el sindicato es único y todos están metidos en el sindicato, bueno, nadie trabaja. Pero supongamos que 20% va a huelga. ¿Qué pasa con el otro 80%? Si el otro 80% depende del trabajo de los 20 para poder trabajar. Si no puede hacer nada, no se puede hacer. Ahí usted es entonces de la idea, ministro, de que si una persona, por más que cumpla otra función, pero la función que está en huelga es tan importante, la persona que no está en huelga trabaje en eso para no paralizar la empresa completa. Bueno, si es muy, muy importante lo que hace, existe en el proyecto de ley todo un paraguas para hacerse cargo del problema que tiene que ver con servicios mínimos. Y ahí el sindicato mismo en huelga tiene que proveer ciertos servicios. Pasa con temas de seguridad, pasa con una serie de cosas. Pero supongamos que no estamos en ese mundo. Estamos en un mundo en que no hay un caso para servicios mínimos. Por ejemplo, que podría haber en un banco. Las tarjetas de crédito tienen que funcionar, aunque esté en huelga alguien. No estamos en ese caso. Estamos en un caso en que hay cajeros y cajeras. Y la mitad de los cajeros se va a huelga de un supermercado. Y la mitad de los cajeros que se fue a huelga trabaja en el turno de la tarde y la mitad en el turno de la mañana. ¿Tiene que cerrar el supermercado en la tarde porque los cajeros de supermercado a la tarde no están en huelga? ¿O puede el empleador pedirle a las cajeras de la mañana por qué la mitad no trabaja en la tarde? En el turno. Bueno, ese tipo de discusión es la que hemos tratado de tener, es muy fina, pero de lo que se trata acá es cautelar que los trabajadores que no están en huelga puedan seguir trabajando. Y moverlos de una planta a otra planta, siempre dentro de la misma empresa, no digo ni siquiera conglomerado, dentro de la misma firma. Eso, por ejemplo, está considerado que no se debiera hacer. ¿Usted está de acuerdo con eso, que no se haga? Yo siempre he dicho en este ámbito que todos hemos tenido que ceder posiciones y por lo tanto, y ver cada una de estas cosas en particular no tiene mucho sentido, porque esto también cuelga de cuán amplio, por ejemplo, sea la definición de servicios mínimos, o cómo sea el retorno al trabajo de un trabajador en huelga, o cómo se vote el fin de la huelga. Se ha, creo que, extremado la discusión en términos a la famosa adecuación. Hay muchos más aspectos importantes. Sí, no, y todos esos aspectos creo que han sido mejorados sustancialmente con el trabajo de todos. Los senadores de la Comisión de Trabajo hicieron una pega larga. Lo que pasa, ministro, es que se ha hablado mucho de eso porque ha sido el punto principal de discusión entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. ¿Cómo cree que está la relación, específicamente en el ámbito de la reforma laboral, entre ambos partidos? ¿Realmente va a ser posible que se pongan de acuerdo de acá a marzo? Vimos las declaraciones de Patricio Walker, el presidente del Senado, donde asegura que la DC no puede estar en una misma coalición con el Partido Comunista. Se ha exagerado también que esto sea un problema PC-DC. Hay senadores DC y senadores DC que piensan distinto. De hecho, esta ha sido una discusión más bien en el Senado, donde el PC no tiene senadores. Exacto, sí. Entonces, la discusión ha sido más bien de un grupo de senadores
que honestamente creen que es mejor para la economía y para la justicia social un tipo de regulación y otros que piensan otro. ¿Pero usted lo más difícil desde que llegó al ministerio ha sido la reforma laboral, ministro? Ha sido lo más largo y lo más difícil por dos razones. No sé si lo más difícil, me han tocado otros temas difíciles también, pero ha sido costoso en tiempo y también difícil en que tiene una carga de corazón, moral, de equidad muy fuerte. Y por lo tanto es fácil confundirse acá y pensar que una solución que parece buena y fácil es la mejor. Porque la economía reacciona a los incentivos. Uno podría, en el extremo, decir, ¿saben qué? Es mejor que no se despida gente. Así es, lo mejor podemos proteger el empleo. De hecho, hay países que han tratado de prohibir el despido. Bueno, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, que la gente no contrata, porque si no puedo despedir, me cuesta contratar. Entonces, una buena intención puede encontrarse con un equilibrio final malo. Y lo que hemos tratado de hacer con la ministra Rincón, que ha tenido una paciencia enorme en tener discusiones con muchos actores, es ir construyendo un acuerdo que nos deje tranquilos, en que tengamos un avance fuerte en equidad, pero también tengamos un mercado del trabajo que funcione bien, que la eficiencia de la economía no se vea comprometida. Ministro, nos queda un minuto y quisiera tocar el último punto. Usted, ante el tema del precio del cobre, dijo no hay más espacio para gastos extra. ¿Eso es así? O sea, si vienen de un ministerio y le dicen que necesitamos esto, usted le dice, lo siento, no hay más plata, o incluso podría haber recortes adicionales en algunas partidas o gastos del gobierno. La verdad es que no tenemos más platas que las que están comprometidas, eso es muy claro. Incluso más, nosotros estamos hoy día recalibrando dónde está el balance estructural. Le pedimos a las comisiones expertas de precio del cobre que nos den su visión de precio a largo plazo. Y es probable que de esa discusión aparezca que tengamos un balance estructural peor que el que pensamos que tenemos. Podría haber entonces más déficit estructural, más déficit fiscal para este año. Y por lo tanto de eso requiere correcciones en términos de que la senda de gasto sea un poco más plana, postergar algunas cosas, ver dónde podemos gastar algo menos este año. Sin embargo, también tuvimos muy buenas noticias de la recaudación fiscal del año pasado. Entonces hay que juntar ambas. El déficit fiscal de 2,2% del año pasado fue bastante menor que el que esperábamos. Algunas de las razones detrás son cosas por una vez que no se repiten y no nos sirven mucho. Son bueno tenerlas, pero no las vamos a tener en 2 años más. Repatriación de capital. Por ejemplo, eso es plata, pero no es plata que sea recurrente que podamos gastar, comprometer. Pero sí tuvimos más recaudación de IVA, más recaudación de impuestos a la renta distinto al registro de capitales. Y eso sí compensa en parte este peor escenario de precio de cobre. Pero usted le podría decir a la presidenta, ¿saben qué? Quizás vamos a tener que gastar menos de lo que habíamos pensado en el presupuesto. Bueno, yo tengo que ir a verla y discutimos de macroeconomía bien seguido, le presento el distinto escenario y en algún momento, en las próximas semanas, le voy a tener que decir, dado dónde estamos el precio del cobre a largo plazo, dado cómo cerramos el año pasado, presidenta, le propongo que considere esto. Y bueno, ahí ella decidirá al final el curso de acción. Pero lo que es evidente es que este gobierno tiene una responsabilidad, un compromiso con la responsabilidad fiscal a toda prueba. Es muy importante porque la responsabilidad fiscal es un bien que le hace fantástico a Chile. Tenemos las tasas de interés que tenemos. La gente puede comprarse una casa a 20 años plazo gracias a la solidez fiscal de Chile. Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás.